¿Te has preguntado alguna vez cómo invertir en los mercados sin tener que estar todos los días viendo pantallas, gráficos y cosas que no entiendes? ¿Quieres saber cómo invertir de manera inteligente, reduciendo al máximo el riesgo y optimizando las ganancias en el largo plazo? Pues bienvenido, mi nombre es Fernando, llevo más de 8 años invirtiendo y más de 6 años más o menos con la divulgación de contenidos económicos en Internet, donde enseño a otras personas cómo pueden optimizar su ahorro y cómo pueden empezar a invertir en los mercados financieros. Y es por eso que en este vídeo vamos a tratar cómo invertir en fondos indexados, qué son los fondos indexados, las ventajas de invertir en este tipo de activos y por último cómo tener una estrategia clara para invertir en estos fondos indexados de manera óptima para tus ahorros. Por desgracia, para mí los fondos indexados pues es una gran forma de invertir. Yo invierto a día de hoy en ello, pero sí que es verdad que yo a nivel especialización no estoy especializado en fondos indexados, estoy especializado en penny stocks, empresas de baja capitalización que en lugar de ofrecer lo que ofrecen los fondos indexados, que de media suele ser en torno al 7% anual, pues estoy especializado en empresas que suben y bajan un 100% y bajan un 50% en un único día. Pero bueno, no vamos a hablar de eso en este vídeo. Si alguien está más interesado en esta forma de invertir, tiene abajo los links a mi comunidad privada y donde va a poder aprender mucho más de todo esto. O por todo mi canal, si todo mi canal siempre trata de lo mismo. Pero habiendo dicho esto, vamos a empezar con los fondos indexados. Para empezar, ¿qué es un fondo indexado? Un fondo indexado es un fondo de inversión que busca replicar a un índice, por lo general, ¿vale? ¿Qué índices más importantes tenemos que podamos conocer? El S&P 500, el IBEX 35, aunque ese no hagáis nada, el MSCI World, ¿vale? Un índice es una agrupación de las empresas normalmente hacia diferentes cosas. Por ejemplo, tienes el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, ¿vale? Pues en lo que refleja el índice del S&P 500 es más o menos cómo están actuando esas 500 empresas. Luego tienes, por ejemplo, el MSCI World, que hace lo mismo, pero en lugar de centrarse únicamente en Estados Unidos, pues se centra en el mundo y compra un poco de las acciones más importantes de China, un poco de las de Estados Unidos, un poco de las de Europa, un poco de las de tal, y entonces de esa manera crea un índice donde cada acción da una participación de ese índice y entonces de esa manera replica. Si imaginémonos del S&P 500, el 400% de el 400 acciones suben, pues el índice por lo general subirá, ¿vale? Sí que es cierto que hay algunas acciones que tienen más peso que otras, no va a tener el mismo peso Apple, por ejemplo, que es la número 1 del S&P, bueno, no sé si está la número 1 o Nvidia, que está en el top 5 del S&P 500 con la última del S&P 500. La última a lo mejor implica el 0,5% del índice, mientras que la número 1 a lo mejor implica el 2-3%, ¿vale? Imagínate que estamos cocinando algo, pues el índice es la receta y el plato es el fondo indexado, ¿vale? Donde no se sale de ningún aspecto de la receta y nos da la misma conclusión, ¿vale? A esto se diferencia de, por ejemplo, los fondos de gestión activa, donde ya entra el componente humano que buscan superar ese benchmark, ese índice de referencia y obtener una mayor rentabilidad. Ahora, ¿cuáles son las ventajas de invertir en fondos indexados? Lo primero, la diversificación, ¿vale? No únicamente estás invirtiendo en Apple, sino que estás invirtiendo gran parte en Apple, luego estás invirtiendo otra gran parte a lo mejor en alguna empresa, en lugar de ser tecnológica, pues estás invirtiendo en Walmart, después de invertir en Walmart estás invirtiendo en McDonald's, luego después de estar invirtiendo en McDonald's estás invirtiendo en otra empresa de ropa, es decir, creas una diversificación, porque al final está invirtiendo en las 500 empresas más importantes de Estados Unidos, como es en el caso del S&P 500, que va a ser lo que vamos a usar de ejemplo, pues de esa manera estás invirtiendo en diferentes sectores. Entonces, a lo mejor, de repente, imaginémonos que viene una plaga de animales que se comen todo lo textil y por desgracia no se puede vender ropa, pues a lo mejor eso te afecta en un 3%, porque luego el otro 97% pues va muchísimo mejor. Me explico, ¿no? Que al final, como tienes una gran diversificación, pues sobre todo vas a ir acompañado de la economía. Si la economía de Estados Unidos va bien, es casi seguro su índice va a ir bien, ¿vale? Otra de las ventajas es que las comisiones suelen ser muy bajas, ¿vale? Estar invertido en un fondo de gestión activa normalmente lleva una comisión
de gestión de en torno al 1, bueno, del torno al 2, 1,5, depende mucho de cada fondo. Luego tienes fondos malísimos que lo único que viven son de tus comisiones, que te cobran un 5, que te cobran un 6, que te cobran un 4, ¿vale? Hay todo tipo de comisiones en cuanto a los fondos, pero los fondos indexados pues suelen cobrar una menor comisión, por lo tanto no pierdes tanto capital de aquí a dentro de 50 años. La tercera ventaja es la simplicidad, no tienes que estar todo el día analizando los gráficos, porque como ya hemos dicho, pues al estar tan diversificado y al invertir en tantas compañías, pues de esa manera no tienes tanto problema, dependes más de cómo vaya la economía general. Luego, una de las ventajas más importantes y por los que la mayoría de gente invierte en este tipo de fondos y no tanto en fondos de gestión activa, que cualquiera pensaría que un experto en finanzas podría superarlo, la realidad es que el 80% de los fondos de gestión activa no llegan a superar a su índice de referencia, que se denomina benchmark. Y otra de las ventajas, que es por lo que la mayoría de gente invierte en este tipo de fondos, es que, bueno, cualquiera pensaría que un fondo de gestión activa por una persona humana podría llegar a obtener mejor rentabilidad, porque al final es un experto en finanzas, pero la realidad es que el 80% de los fondos de inversión activa no superan a su benchmark, que normalmente es el índice benchmark, que es el índice de referencia, que normalmente suele ser el S&P 500. O sea, es decir, que no llegan a superar la rentabilidad que ofrece el S&P 500 anual. Entonces, es por lo que mucha gente pues no decide invertir con el propio ser humano que invierta su dinero, ¿no? Que prefiere que sea el propio índice. Luego, la mayoría de fondos de gestión activa te piden un mínimo para entrar de capital bastante grande, mientras que los fondos indexados puedes empezar a invertir desde muy poquito. Puedes ir haciendo aportaciones de 150, $200 al mes. Y luego ya por último es la transparencia. Los fondos de gestión activa, por lo general, es verdad que suelen tener casi muchísima transparencia, pero al final no hay nada más transparente que el propio índice, ¿no? Es lo más transparente que se puede encontrar. Ahora, ¿cómo funcionan estos fondos indexados? Lo primero es que hacen una replicación del índice, como ya hemos comentado. Es decir, el fondo compra las acciones que forman parte del índice, ¿vale? Con sus porciones correspondientes. Como ya he dicho, Apple no va a valer lo mismo que la número 500 del S&P. Lo segundo es que también hacen un reequilibrio. Normalmente pues cada X tiempo se quitan empresas del S&P 500 y se añaden nuevas, porque de repente sale una Netflix, sale una lo que sea, llega el S&P 500, bueno, no sé si Netflix justo está, pero bueno, Tesla o no sé, bueno, Tesla creo que llegó a entrar, pero no sé si luego la quitaron, bueno, da igual, llega una nueva, la meten y ya sabéis que estoy especializado en penny stocks, no tanto en la inversión general, ¿vale? Me da bastante, como veis, tengo dinero invertido en fondos indexados y me da exactamente igual qué empresas hay en el S&P 500. ¿Vale? Porque al final lo que me interesa es el índice en general. Pero bueno, en este caso, pues si entra una nueva, pues hacen ese reequilibrio y compran las proporciones correspondientes a esa nueva empresa que ha entrado. Luego también otorgan dividendos muchos fondos indexados. Lo que pasa es que hay dos formas de verlo. Normalmente, como se suele trabajar, es que esos dividendos que dan las empresas, como por ejemplo, imagínate McDonald's que da un dividendo, pues se puede percibir o directamente se reinvierte en el propio fondo, que es lo que se suele hacer. ¿Vale? Y por último, una de las cosas más óptimas de este tipo de fondos es la liquidez, que puedes comprar y vender tus acciones en cualquier momento que lo necesites. Aunque lo suyo siempre es que esto está pensado para el largo plazo, ¿vale? Si no aplicamos esto a largo plazo, de nada sirve estar invertido en un fondo indexado, ¿vale? Fijaos, ahora vamos a observar exactamente qué resultados podríamos llegar a obtener invirtiendo en fondos indexados basándonos en el pasado del S&P 500. Vale, fijaos, aquí tenemos la rentabilidad media del S&P 500 desde 1928 hasta 2022 es del 9,81%, ¿vale? Anual. Y luego tenemos desde 1957 hasta 2022 es del 10,13%, ¿vale? De todas maneras, esto es importante porque lo vamos a necesitar, ya que aquí vamos a poner exactamente, gracias a nuestros amigos de Vivir de Inmuebles, vamos a poner exactamente aquellos parámetros que tenemos que rellenar para saber cuánta rentabilidad podríamos llegar a obtener en un fondo indexado. Lo primero que tenemos que pensar es la cantidad con la que vamos a empezar a invertir, ¿vale? Normalmente en el ahorro inicial pues vamos a poner que vamos a empezar con 10.000 euros y luego, sobre todo, lo interesante de esta forma de invertir y de la estrategia que vamos a hablar, no se trata únicamente de meter 10.000 euros y esperarnos 40 años. ¿Eso vamos a tener buenos rendimientos? Seguramente sí, de hecho, si nosotros ponemos así y ponemos un interés anual, vamos a poner, por no ser muy exagerados, porque el 10% me parece mucho, vamos a ponerlo 8 de aquí a 30 años, ¿vale?
Si nosotros lo calculamos, vamos a observar que si hubiésemos empezado con 10.000 euros y nos da un 8% anual, de aquí a dentro de 30 años tendríamos una rentabilidad de, bueno, habríamos llegado hasta 110.000 euros, ¿vale? ¿Cuál es la cosa de esto y cuál es el problema de esto? Que al final, si tú, por ejemplo, comprases ahora mismo la bolsa, el S&P 500 se halla en máximos históricos. Entonces, lo más probable es que de aquí a 2-3 años te comas una corrección. ¿Cuál es la gracia de este tipo de inversión? En la que tú vayas aportando un capital mes a mes. Porque si tú de esa manera, imaginémonos que el S&P 500 estuviese en 1000, ¿no? Tú vas a comprar $100 en 1000, el mes que viene vas a comprar $100, a lo mejor ya no en 1000, sino en 9000, o sea, 950. Luego compras otros $100 en 900, luego de repente el índice ha bajado un 10% y recupera y empieza a subir. Y tú sigues comprando mientras se va dando la subida. Y luego la nueva bajada también compras. Estás comprando en tantos puntos diferentes que de esa manera vas a optimizar muchísimo más esa compra y tu media de aquí a 40 años va a ser muchísimo más grande. Para que veáis la diferencia, vamos a hacer el mismo ejemplo con 10.000 euros empezando, pero en lugar de no depositar nada mensualmente, depositamos 100 euros, ¿vale? Aquí vais a ver la diferencia, que has pasado de 110.000 más o menos a 259.000, es decir, casi 150.000 euros más. Es cierto que el depósito periódico has aportado 36.000 más, o sea, al final has acabado aportando 46.000 euros en 10 años, pero de una manera has ganado 100.000 y de la otra has ganado más de 220.000. No, perdón, sí, más de 220.000, ¿vale? Y aquí podéis ver esa curva progresiva. Si ya imagínate que lo tenemos aquí a 40 años, pues alucináis. ¿Por qué? Porque aquí es cuando ya entra ese interés compuesto, que el interés compuesto básicamente se basa en reinvertir el interés. Si a ti algo te está dando vamos a decir que empezamos con 1.000 euros, ¿no? Y tienes un instrumento financiero que te da un 10% anual. Del 1 de enero al 31 de diciembre, esos 1.000 se habrán convertido en 1.100, ¿vale? Ahora, tú con esos 100 euros de beneficio que has obtenido, puedes sacarlos y retirarlos a tu banco. Y te olvidas. Y has ganado 100 euros y cada año vas ganando 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, 100 euros, así hasta que te mueras. ¿Qué pasa? Que si tú en lugar de esos 100 euros retirarlos, los reinviertes, es decir, empiezas el año siguiente con 1.100 en lugar de 1.000, ya ese año con 1.100 ya vas a acabar el año en 1.210. ¿Qué pasa? Que si ahora ya esos 1.210 al tercer año los vuelves a invertir, ahí ya no tendrás 1.210, sino que tendrás pues 1.350 y pico. Fíjate que ya por haberlo tenido ahí 2 años más ya has conseguido otros 50 y pico euros con esa reinversión del capital. Así, llevado a 30 años, ¿vale? Que sería exactamente este ejemplo de aquí, a un 8% durante 40 años acabarías ganando 242.000. ¿Qué pasa? Que esto lo optimizamos muchísimo más si le metemos una cantidad mensual. Fijaos que en lugar de meter 100, metiésemos 300 euros al mes, porque podemos ahorrar. De aquí a 40 años habríamos obtenido 1.300.000 euros. Depósito periódico habríamos puesto en total 154.000 euros. Es decir, has ganado más de 1.100.000 euros de aquí a dentro de 40 años gracias al interés compuesto y a la inversión en fondos indexados, es decir, fondos que replican nuestro índice de referencia, ¿vale? Aquí tenéis un ejemplo. Este ejemplo no significa que vaya a pasar, que pueda volver a pasar. Esto es lo que ha pasado de aquí a los últimos 40 años. Si tú, por ejemplo, esto lo hubieses hecho en el IBEX 35, mira, fíjate, la rentabilidad media del IBEX 35 desde el 2002, ¿vale? En 2002 cotizaba a 8.000 y ahora cotiza a 11.845, ¿vale? O sea que más o menos sería un 40%, vamos a decir, entre 20 años, que vendría a ser prácticamente un 2% anual, más o menos, ¿vale? Si tú esto mismo, en lugar de hacerlo con el S&P 500, lo haces con el IBEX 35, pues en lugar de 1.200.000 acabarías obteniendo 242.000, ¿vale? Habrías ganado pues 88.000 euros, ¿vale? Es por eso que también es muy importante, ya os digo, lo acabamos de hacer así modo rápido, no sé si es del todo correcto, creo que sí, vamos, tendría que ser correcto, pero vamos. Ya os digo, esto al final depende mucho de la economía en la que quieras invertir. Por ejemplo, en el MSCI World, que más o menos de media es en torno al 4%. Por ejemplo, la rentabilidad media del MSCI World aproximadamente se halla en torno al 5%. Y si hubiésemos hecho este mismo ejemplo, invirtiendo incluso aún más diversificado hacia el mundo y todo,
habríamos obtenido 533.000 euros, ¿vale? 379.000 euros de interés generado, ¿vale? Ya os digo, esto depende mucho de la economía en la que inviertas, de cómo lo hagas. A ver, cómo lo haces, como podéis ver, es bastante fácil, o sea, no tiene tanto, no es tan complicado, pero depende mucho de cómo lo hagan los mercados, las economías, todo ese tipo de cosas, ¿vale? Tenéis que pensar que estamos en un punto en el que, en mi opinión, está todo súper inflado, los índices están mega inflados, las empresas en general también. Entonces, ahora mismo no es el mayor ejemplo. Es cierto que la economía está, el sistema capitalista en general está diseñado para que siempre vaya al alza, y los productos que ahora nos valen 10 euros, dentro de 40 años, 50 años, nos valdrán 100, ¿vale? O sea, está diseñado todo para que eso sea así. Por lo tanto, el único refugio, por así decirlo, que no es refugio porque realmente es el propio valor de las empresas, porque si en lugar de vender una hamburguesa del McDonald's a 5 euros la vendes a 100, el propio beneficio crece y por lo tanto la empresa crece, entonces el market cap crece, y si el market cap crece, el índice crece, y si el índice crece, significa que nuestro fondo indexado nos está dando nuestras rentabilidades. Entonces, es una manera de empezar a invertir y a ahorrar mucho más inteligente a una vista muy largoplacista, y sobre todo apostando por la economía del capitalismo, ¿vale? Esto mismo también se puede hacer con mercados emergentes como puede ser China, como puede ser India, como puede ser Brasil, ¿vale? Hay varios países en los que también puedes replicar esto mismo con su propio índice y donde puedes encontrar fondos de indexado que lo repliquen. Y sobre todo, muy importante, esto es un camino a largo plazo. Si nosotros observamos desde 2000 hasta el 2010 más o menos, 2014 creo más o menos, si observamos la economía está muy flat, incluso en Estados Unidos, ¿vale? Ha sido a partir de los siguientes años cuando realmente la cosa se ha vuelto loca, ¿vale? Pero si nos fijamos, durante esos años, en la crisis del 2000, la crisis del 2008, esos años fueron muy duros y donde no dio tan buenos resultados los índices indexados. Sin embargo, tú estuviste ahí 10 años recomprando ahí en los mínimos, ¿y qué pasa? Que pum, de repente a los 30 años el S&P 500 ha hecho casi un por 4 desde el máximo del 2007, un por 3 creo. Y claro, pues ¿qué ha pasado? Que si tú estuviste durante esos años y acabaste con una cartera de 500.000, hablamos de que te has multiplicado por 4. Es decir, tienes ahora mismo una cartera de de 1,5 millones. No sé si es un por 4, un por 3, no sé. Vale, pero bueno, me entendéis a lo que me refiero, ¿no? Entonces, esa es una de las claves de este tipo de inversiones. A la hora de elegir un buen fondo indexado, tenemos que tener en cuenta que hay un fondo mutuo, ¿vale? Indexado, compras y vendes el valor liquidativo NAV al final del día, ¿vale? Yo personalmente utilizo ETFs, que es lo que, pues bueno, más fácil y donde menos comisiones en general te van a cobrar, ya que se negocian en bolsa como acciones y puedes comprar y vender durante el día, ¿vale? Hay muchos ETFs y personalmente yo creo que es bastante mejor invertir en eso que, ya os digo, personalmente es bastante mejor invertir en eso que en los propios fondos. Luego, ¿dónde puedes comprar este tipo de fondos? ¿Vale? Sí que es cierto que en España han salido ciertas empresas como Indexa Capital y más parecidas que, bueno, puedes empezar a hacer ahí tus carteras. Yo personalmente lo que haría sería hacerlo más desde un propio broker y que seas tú mismo el que va haciendo esas aportaciones al broker y luego vas comprando ese ETF, que lo puedes hacer en Interactive Brokers o en DEGIRO, ¿vale? Si no, también tienes otras plataformas, no sé si Revolut también te permite hacer eso, algún neobanco o algo, o si no, pues bueno, también tienes Vanguard, Fidelity, BlackRock, que esos suelen ser también bastante interesantes porque son como los más grandes. Luego los robo-advisors, ¿vale? Que es, por ejemplo, pues Indexa Capital, y eso va como completamente automático, aunque yo creo que es mejor enterarse uno de lo que está haciendo, pero bueno, eso ya cada uno los gustos, ya que además te cobran más comisiones que si lo haces tú mismo, y es bastante fácil. Y eso vendría a ser lo principal. Un ejemplo práctico que me ha puesto aquí mi equipo en el guión, porque obviamente pues todo esto lo queremos llevar con guiones, porque si me lo hacen sin guión, sinceramente me pongo a hablar y me pierdo en cada segundo. Entonces, un ejemplo práctico que me han puesto es, imagina que decides invertir $500 al mes, ¿vale? ¿Cómo lo haríamos? Lo primero, ¿cuál es tu objetivo? ¿Vale? De aquí a 25 años, de aquí a 20 años, de aquí a 40 años, de aquí a 50 años, ¿vale? Eso es lo primordial. Yo creo que este tipo de inversión va más aplicada hacia una jubilación. Este tiene que ser, personalmente el mío lo es el dinero de mi jubilación. Luego todo lo demás, ahí ya sí que lo arriesgo un poco más y nos vamos a cosas más volátiles como las pelis. Después, te abres una cuenta en un broker, como puede ser Interactive Brokers, y a partir de ahí transfieres dinero a esa cuenta, que puedes empezar desde $500 y a partir de ahí vas haciendo esas aportaciones mensualmente.
Tienes que decidir en dónde lo puedes meter. Lo puedes meter, por ejemplo, en el Vanguard 500 Index Fund, VFIAX, ¿vale? El VFIAX. Y realizas la inversión inicial y luego vas haciendo programaciones de reinversión de ese capital, ¿vale? Para mí, ya os digo, personalmente creo que es mejor ir haciendo aportaciones mensuales para ir comprando en cada punto, ¿vale? Porque hay mucha gente que me dice, oye, Fer, es que para eso prefiero meter 1.000 euros cada 2 años. Está bien, también lo puedes hacer así, ¿vale? Intenta meter un poco más de cantidad cada 2 años, ¿vale? Pero también lo puedes hacer así. La cosa es que vas a tener momentos más bajos y momentos medios que no has conseguido aprovechar tanto que si lo vas comprando mes a mes, ¿vale? Pero bueno, igualmente también es una buena opción, ¿vale? Tampoco pasa nada. Pero cuanto antes tengas ahí el dinero, más puede ir trabajando y mejores resultados va a ir obteniendo, ¿vale? Y luego ya lo único que deberías hacer es ir revisándolo cada 5 o 6 meses para ver que todo cuadre y que todo vaya bien. Algunas preguntas que me han puesto ¿es seguro invertir en fondos indexados? Pues como toda inversión, todo corre su riesgo, ¿vale? No tiene una seguridad completa, pero dentro de lo que cabe estás diversificando en diferentes industrias, en diferentes empresas y es más seguro que directamente a lo mejor comprar Apple, porque Apple mañana tiene unos resultados malos, baja un 50% porque de repente sus móviles explotan y pues eso sería un problema para Apple y por lo tanto para ti que tienes comprado Apple también. ¿Que si tienes el índice también te afecta? Sí, pero tienes otras 499 empresas a las que no les ha pasado una desgracia temporal que ha hecho que baje la empresa. ¿Puedo perder todo mi dinero? Sería muy improbable que puedas perder todo tu dinero, pero nunca diré nunca y menos en un vídeo de YouTube, ¿vale? Porque, bueno, pues puede llegar a pasar que los índices se vayan a cero. ¿Sería raro? Hombre, sería raro, ¿vale? Sería raro, hay tanto dinero en el mundo. O sea, para que penséis, para que os hagáis a la idea que el índice S&P 500 se vaya a cero, implicaría la destrucción de Estados Unidos, valor a cero de Estados Unidos, y no sé, o sea, sería rarete que algún índice, o sea, algún índice en general del mundo se vaya a cero, ¿vale? Sería raro, pero bueno, podría llegar a pasar, ¿vale? Nunca digas nunca, de repente viene un apocalipsis, nos invaden los aliens y se va a cero. Creo que lo que menos te va a importar es tu dinero, ¿no? El dinero que tenías ahí invertido, sinceramente, pero bueno. ¿Cómo tenemos que declarar esto? Esto va a depender de en qué país estés, entonces tampoco voy a meterme mucho aquí, pero bueno, investiga las leyes de tu país, investiga cómo se hace y ya está. Así que bueno, familia, este ha sido el vídeo, espero que os haya gustado. Como siempre, dale al like, comenta en los comentarios, deja en los comentarios qué te ha parecido. Si quieres aprender más formas de invertir, tienes como siempre abajo mi link en la descripción para acceder a mi comunidad privada. Y habiendo hecho esto, me despido, un abrazo para todos y nos vemos el próximo vídeo con más.